Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los transformadores, donde vamos a ver los transformadores elevadores y reductores. Y recordar que en el vídeo anterior habíamos visto la relación de vueltas. Bueno, pues eso nos va a servir para ver lo que vamos a ver en este vídeo de los transformadores elevadores y reductores. Y antes de continuar, os quiero comentar una cosa, y es la siguiente, que cuando acabemos el tema de los transformadores, los siguientes temas ya se van a complicar un poco más. Hasta ahora hemos visto los dispositivos electrónicos, que son el resistor, el capacitor, el inductor y el transformador, y ya hemos visto que los ejercicios son bastante simples. Bueno, pues a partir de este tema los ejercicios se van a ir complicando cada vez más. Bueno, pues ¿en qué consiste esto de los transformadores elevadores y reductores? Vamos a comenzar por ver el transformador elevador. Bueno, pues nos dice que un transformador donde el voltaje secundario es más grande que el voltaje primario se llama transformador elevador. Y nos dice que la cantidad en que se eleva el voltaje, que depende de la relación de vueltas. Bueno, pues ya vemos que cuando tenemos un transformador elevador, el voltaje en el devanado secundario siempre es más grande que el voltaje que tenemos en el devanado primario, y eso, bueno, pues depende de la relación de vueltas. Y en palabras nos dice lo siguiente, que la relación de voltaje secundario al voltaje primario es igual a la relación del número de vueltas presente en el devanado secundario al número de vueltas que haya en el devanado primario. Esto es en palabras. ¿Cómo lo representamos? Con una ecuación. Aquí lo tenemos. Y fijaros que tenemos esta igualdad, pero ya sabemos que esto es igual a la relación de vueltas. Bueno, pues ya sabemos que es igual a n. Realizando la correspondiente sustitución, llegamos a esto de aquí. Bueno, pues como tenemos el voltaje del devanado secundario entre el voltaje del devanado primario, que es igual a la relación de vueltas, bueno, pues despejando para el voltaje del devanado secundario llegamos a esta ecuación de aquí. Aquí tenemos que asumir lo siguiente, y es que el coeficiente de acoplamiento es igual a 1. Recordar el coeficiente de acoplamiento, que es igual a esta ecuación que tenemos aquí. Bueno, pues esto tiene que ser igual a 1. Y un buen transformador de núcleo de hierro, que hemos visto en el vídeo anterior, se aproxima a este valor. Ahora bien, ya vemos lo siguiente, que la relación de vueltas para un transformador elevador tiene que ser siempre mayor que 1. ¿Por qué? Bueno, pues porque el número de vueltas que hay en el devanado secundario siempre es más grande que el número de vueltas presente en el devanado primario. Como el numerador es mayor que el denominador, esto hace que la relación de vueltas sea siempre mayor que 1. Eso cuando estemos con un transformador elevador. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar unos ejercicios. Mirad, el transformador de la siguiente figura tiene una relación de vueltas de 3. ¿Cuál es el voltaje del devanado secundario? Aquí vemos la relación de vueltas, pero esto no indica que el devanado secundario tenga 3 vueltas y que el devanado primario tenga 1 vuelta. Esto no es así. Esto nos está indicando que hay 3 vueltas en el devanado secundario por cada vuelta que tenemos en el devanado primario. Por ejemplo, si el devanado primario tiene 100 vueltas, como tenemos 3 vueltas en el devanado secundario por cada vuelta que tenemos en el devanado primario, aquí tendríamos que tener 300 vueltas. Pero este dato no nos lo están dando. Da igual el número de vueltas que tengamos en el devanado primario o en el secundario, que aquí tenemos su relación. Bueno, pues como tenemos su relación, ya sabemos cómo obtener el voltaje del devanado secundario. Tenemos esto de aquí, que es igual a la relación de vueltas por el voltaje que tenemos en el devanado primario. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, aquí tenemos el voltaje que tenemos en el devanado secundario y ya vemos que es mayor que lo que tenemos en el devanado primario. Es decir, que el voltaje inducido, en este caso, son 360 voltios. Vamos a realizar otro ejercicio. Nos dice lo siguiente, que el transformador anterior se cambia por uno que tiene una relación de vueltas de 4. Tenemos que determinar nuevamente el voltaje en el secundario. Bueno, pues como tenemos el mismo valor de voltaje en el devanado primario y esta vez ha cambiado la relación de vueltas, que nos está diciendo que es igual a 4, bueno, pues realizando la correspondiente sustitución en esta ecuación obtenemos el voltaje del devanado secundario. Aquí lo tenemos. Bueno, pues ¿qué nos pasa con el transformador reductor? Nos pasa lo contrario. Ya vemos lo siguiente, que un transformador donde el voltaje secundario es menor que el voltaje primario se llama transformador reductor, y la cantidad en que se reduce el voltaje depende de la relación de vueltas. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí simplemente podemos ver lo siguiente, que la relación de vueltas de un transformador reductor siempre va a ser menor que 1.
¿Por qué? Bueno, pues porque el número de vueltas que tenemos en el devanado secundario va a ser menor que el número de vueltas que tenemos en el devanado primario. Y esto hace que siempre la relación de vueltas sea menor que 1. Y esto me he equivocado, sea menor que 1. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar un par de ejercicios. Mira, nos dice lo siguiente, que el transformador de la siguiente figura tiene una relación de vueltas de 0,2. ¿Cuál es el voltaje secundario? Como ya vemos que la relación de vueltas es menor que 1, estamos con un transformador reductor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el voltaje secundario va a ser menor que el voltaje primario, es decir, va a ser menor que 120 voltios. Bueno, pues nuevamente aquí tenemos la relación de vueltas, es decir, que tenemos 5 vueltas en el devanado primario por cada vuelta que tenemos en el secundario. Bueno, pues como digo, ya sabemos que tenemos el voltaje secundario es igual a la relación de vueltas por el voltaje primario, y como la relación de vueltas es menor que 1, el voltaje secundario tiene que ser menor que el voltaje primario. Bueno, pues aquí lo tenemos, estamos reduciendo el voltaje inducido. Bueno, pues vamos a realizar otro ejercicio. Nos dice lo siguiente, que el transformador anterior se cambia por uno que tiene una relación de vueltas de 0,48. Determine el voltaje secundario. Nuevamente, bueno, pues tenemos que sustituir este 0,2 por 0,48 porque el voltaje primario sigue siendo el mismo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Nuevamente, como estamos con un transformador reductor, ya vemos que el voltaje inducido se reduce, tiene que ser menor que el voltaje primario. Bueno, pues para acabar el vídeo vamos a hablar del aislamiento de corriente continua. Fijaros en una cosa, aquí ya vemos que tenemos una fuente de alimentación donde el voltaje es continuo y aquí tenemos un transformador. Recordar que aquí tenemos una corriente continua. Si tenemos una corriente continua, eso significa que aquí el voltaje inducido tiene que ser igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Bueno, pues porque esta corriente no es cambiante y como no cambia, aquí no se genera ningún campo magnético, y como aquí no se genera ningún campo magnético que va cambiando, bueno, pues aquí ya sabemos que no se genera ningún voltaje inducido. Ahora bien, en la parte de la derecha ya vemos que tenemos una fuente de alimentación donde el voltaje es alterno y aquí tenemos una corriente alterna. Como aquí sí tenemos una corriente alterna, aquí ya sabemos que se genera un campo magnético que va cambiando, y como el campo magnético va cambiando, eso significa que aquí se genera un voltaje inducido. ¿Qué podemos sacar en claro de todo esto? Bueno, pues que realmente un transformador nos puede servir para bloquear la corriente continua. Recordar que cuando vimos los capacitores, ya vimos que un capacitor se comporta como un abierto cuando tenemos corriente continua y se comporta como un cerrado cuando tenemos corriente alterna, es decir, que deja pasar la corriente alterna pero no deja pasar la corriente continua. Bueno, pues aquí tenemos lo mismo. Y para ver una aplicación, bueno, pues nos dice que en una aplicación típica de alta frecuencia se puede utilizar un transformador pequeño para evitar que el voltaje de corriente continua a la salida de una etapa del amplificador afecte la polarización de corriente continua de la siguiente etapa del amplificador. Solamente la señal de corriente alterna se acopla a través del transformador de una etapa a la siguiente. Para que lo veáis con un dibujo, bueno, pues aquí tenemos un amplificador y aquí tenemos la etapa 1. Bueno, pues la salida del voltaje de esta etapa ya vemos que trae consigo voltaje alterno y voltaje continuo. Aquí, al colocar un transformador, solo vamos a permitir que pase ese voltaje alterno, bloqueando el voltaje continuo. Y aquí, en esta etapa 2, solo le va a llegar ese voltaje alterno, porque aquí ya vamos a ver que tenemos, y ya lo vamos a ver en siguientes vídeos, estamos polarizando este amplificador con un voltaje continuo, y si aquí le llega ese voltaje continuo, va a afectar a esta polarización de aquí. Es por ello que tenemos que bloquear el voltaje continuo y solo va a pasar el voltaje alterno. Recordar que esto también lo podemos hacer con un capacitor que bloquea la corriente continua y deja pasar la corriente alterna. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver la carga del devanado secundario y también vamos a ver la carga reflejada. Hasta la siguiente.